Bueno, encontré algo súper interesante. Bueno, primero en estas partes están el trío, que pueden cultivar ya dos caminos, y hablan de que Juan Yuan puede cultivar todos los caminos, que por el que le robó todo el fruto de sus esfuerzos. Ok, resumido, muy resumido. Entonces, comencemos con la parte que yo encontré interesante, que yo, o sea, no, con lógica no lo entiende, pero muchas veces lo olvida. Y aún así, es información que no es como beneficiosa para uno, porque, por ejemplo, en este mundo están los mortales, el maestro Wu del 1 al 9. Yo aún así sigo siendo inmortal. O sea, si este mundo fuera traído a este mundo, o sea, si tuviese la misma dinámica, yo seguiría siendo inmortal. O sea, soy una pequeña mierda. Pero aún así la información está muy chévere y el entendimiento de las dinámicas. Entonces, va a comenzar por acá. Eh, el cielo amarillo del tesoro aún no se había abierto, no habían cambios. El plan de Fan Yuan de manejar su apertura inmortal se vio muy afectada. Sin otra opción, solo pudo intentar cultivar mientras deducía poniendo su atención en la escena caótica en las llanuras del norte. Obtuvo información sobre la situación con respecto a la verdadera herencia de Hei Fan. La calamidad terrenal ocurría cada 2 meses. Ya habían pasado más de un mes y en menos de un mes Fan Yuan se enfrentaría a la tercera calamidad terrenal. El tiempo en este mundo pasaba incesantemente. Fan Yuan ya podía sentir la tercera calamidad. Lo que le preocupaba a Fan Yuan era que la tercera calamidad terrenal sería más peligrosa que la segunda, y en este momento su fuerza no era mucho mayor que durante la segunda calamidad terrenal. Si logró tener la verdadera herencia de Hei Fan, probablemente pueda usar el Gu inmortal para ralentizar el paso del tiempo en la apertura inmortal. De esta manera, no solo ante la tercera calamidad terrenal, sino también ante futuras calamidades y tribulaciones, tendré una gran ventaja. Fan Yuan tuvo mucha información de Hei Shen. La verdadera herencia de Hei Fan era impresionante. Les provenía de Hei Fan, el gran experto del camino del tiempo de rango 8. Si lograba obtenerla, podría entrar en la gruta celestial de Hei Fan, donde no solo se convertiría en su dueño, sino que incluso obtendría el Gu inmortal del camino del tiempo. Muchos Gu inmortales de la verdadera herencia solo contaban con recetas de Gu inmortal y movimientos asesinos inmortales, pero carecían de Gu inmortal. Esto se debía a que alimentarlo era muy difícil, les costaba mucho vivir y ser heredados por sus sucesores, pero la verdadera herencia de Hei Fan era diferente, porque el Gu inmortal que Hei Fan dejó atrás todavía estaba en su apertura inmortal. Para una gestión ideal de la apertura inmortal de un Gu inmortal, el primer requisito sería que la apertura inmortal satisfaga los requisitos de alimentación de su Gu inmortal. Los Gu inmortales como Hei Fan eran como el Gu inmortal de rango 8 Yao Hun en las llanuras del norte actuales. El manejo de su apertura inmortal era definitivamente ideal. Si Fan Yuan pudiera obtener la verdadera herencia de Hei Fan, sus capacidades aumentarían drásticamente. Una vez que ralentizara el paso del tiempo en la apertura inmortal, la situación peligrosa desaparecería temporalmente, o incluso se resolvería por completo. No se encontraría en esta situación actual, como si caminara sobre la cuerda floja. Si se descuidaba, acabaría muerto. En estos últimos días, gracias a la secta Lan Yan, Fan Yuan obtuvo mucha información sobre el caos en las llanuras del norte. Eso no significaba que la secta Lan Yan fuera experto en recopilar información. Al contrario, debido a la identidad de los Gu inmortales peludos, no podían obtener información fácilmente, muy por debajo de la antigua Hada Lin Shan.
La razón crucial fue que el caos en las llanuras del norte era demasiado grande y en todo el mundo Gui Mortal de las llanuras del norte y todo el mundo Gui Mortal de las llanuras del norte está involucrado. Su conflicto podría ocultarse a los mortales, pero a los Gui Mortales no se les podría ocultar nada. No fue necesario buscar mucha información para encontrarla. Está disponible abiertamente. A pesar de que Fan Yuan está en la tierra bendecida de Lan observaba muy de cerca esta situación. La tribu Hei soportaba una gran parte de la culpa. Se encontraba en un momento de crisis y corrían el riesgo de ser exterminados. El camino recto, el camino demoníaco, los inmortales y los solitarios, las tres facciones eran como lobos hambrientos que venían hacia ellos. Mirando el mapa de las llanuras del norte, la tribu Hei está en el área sureste de las llanuras del norte. Tenían un territorio enorme y controlaban muchos recursos. Estos recursos atrajeron la codicia de innumerables chacales. Inicialmente, estos lobos aún podían ser contenidos, pero con inmensos beneficios que los atrayeron, los mortales del camino demoníaco comenzaron a luchar. El conflicto entre lo justo y lo demoníaco continuó intensamente. Un acontecimiento notable fue la batalla entre Chan Zhenzhao y los dos élites viajeras. Wang Zhenzhao, superado en número, logró arrebatarle el campo de trigo dorado a los dos Gu mortales del camino demoníaco. Después de eso, un gran número de Gu mortales se unieron con un Gu mortal del camino demoníaco como los tres élites viajeros. Old Lu, Halfon Brewster Master y Sue Shan compitieron por los recursos de la tribu Hei. La escena era caótica. Los que seguían el camino recto fueron tomados por sorpresa por ellos. El bosque de primavera Xuanxin se enfrentó a un saqueo destructivo. En tal situación, los cientos de años de gestión de la tribu Hei se habían desperdiciado. Los Gu mortales del camino recto se volvieron cada vez más alerta y comenzaron a coordinarse. Incluso compitieron por el fragmento del mundo del cielo rojo y memorial, que era un recurso muy importante. Aun así se limitaron y no hicieron todo lo posible. El mundo Gu mortal siempre se había guiado por el camino recto, en particular el camino recto de las llanuras del norte. Todos eran parte de la familia Huang Jin y tenían el mismo origen. Los mortales del camino demoníaco perdieron su impulso, pero pronto, cuando más de la mitad de los recursos se dividieron entre ellos, un Fentren Chorlar y Byung Shui-han, estos Gu mortales de rango 7, comenzaron a aparecer, causando otra ola de caos. Por primera vez, el camino demoníaco estaba haciendo retroceder al camino recto. Al principio, los Gu mortales de la tribu Hei todavía defendían sus territorios, pero después de experimentar algunas dificultades, reunieron su fuerza de batalla Gu mortal restante y se escondieron dentro de su cuartel general, negándose a salir. Eso sin duda dio lugar a la arrogancia de los inmortales Gu del camino demoníaco. Aparte de eso, habían otras razones. Al igual que antes, el viejo ancestro Hue-Jun había derrotado a Yao Huan y el señor celestial Baizu, como miembro del camino demoníaco, se convirtió en el máximo experto en las llanuras del norte. Y lo más importante, el colapso del edificio 88 Yang verdadero provocó que un Gu mortal volara aleatoriamente, beneficiando a un gran número de Gu mortales de camino demoníacos y cultivadores solitarios. Posteriormente, Kim Bai-sen realizó una subasta, y muchos Gu mortales obtuvieron Gu mortal compatibles con ellos, lo que incrementó drásticamente su poder de combate. Esto hizo
que los poderes de todo el camino demoníaco y las fuerzas de los cultivadores solitarios aumentaran, y ahora pudieron competir con el camino recto. Destruí el edificio 88 Jan verdadero, la tierra bendita de la corte imperial. En tan solo unos años, esta influencia se extendió por las llanuras del norte. Las llanuras del norte actuales ya son drásticamente diferentes a las de los 500 años de mi vida anterior. Juan Yuan suspiró internamente. La situación en las llanuras del norte había cambiado completamente gracias a él. Las demás regiones seguían bien, pero en las llanuras del norte, Juan Yuan había perdido casi toda su ventaja de renacimiento. Por supuesto, desde que conoció la voluntad del cielo, comenzó a sospechar bastante de su supuesta ventaja de renacimiento. Juan Yuan esperó pacientemente. Muchos recursos de la tribu Hale lo atrajeron, pero no actuó. El recurso más importante de la tribu Hale era la verdadera herencia de Hei Fan. Juan Yuan lo vio con claridad. Algunos días después, finalmente, Juan Yuan obtuvo información de los inmortales de la llanura del norte. Están atacando la sede de la tribu Hei. La verdadera herencia de Hei Fan está escondida en la sede de la tribu Hei. Es hora de actuar. Juan Yuan se fue de inmediato, estaba muy decidido y usó la formación de transporte para abandonar la tierra bendita de Lan-Yan. El espíritu de la tierra Lan-Yan apoyó sus acciones, porque esto era una buena oportunidad para observar el mundo Gu inmortal de las llanuras del norte y tomar conciencia de las fortalezas de todas las fuerzas respectivas. Si tenían suerte, podrían obtener muchos beneficios. El espíritu de la tierra Lan Yan no se atrevió a enviar a los mortales peludos de la secta Lan Yan, pero Fan Yuan era un humano y era muy astuto, una persona muy adecuada para ir. Fan Yuan hizo lo mismo nuevamente. En el momento en el que apareció en las llanuras del norte, utilizó el límite oscuro, un rostro familiar y otros métodos para ocultar su identidad. Al mismo tiempo, utilizó la espada de escape inmortal y el torrente de sangre para viajar rápidamente. Se movió muy rápido y no encontró ningún problema. Los inmortales Gu de las llanuras del norte se reunieron en su mayoría en la sede de la tribu Hei. Esto le permitió a Fan Yuan viajar sin obstáculos. Mucho tiempo después, la sede de la tribu Hei estaba justo frente a él. Hei Fan, la verdadera herencia, yo voy, pensó Fan Yuan para sí mismo, pero no esperaba que el cielo amarillo del tesoro se había abierto en ese preciso momento. Estaba calentándose. La preapertura del cielo amarillo del tesoro provocó que todos los Gu inmortales que esperaban pacientemente estallaran de entusiasmo. Fan Yuan dejó de moverse y dudó mucho sobre si debía continuar o retroceder. Recibió una pieza de información proveniente del cielo amarillo del tesoro. Fan Yuan la abrió y miró. Venía de Chun Yu. 2 días después, cielos azules y nubes blancas. El sol brillaba con fuerza. Los alrededores eran vastas extensiones de llanuras, con una vista despejada. Dos Gu inmortales de la tribu Yao flotaron en el aire, no se ocultaron, se mostraron con confianza a todos. Una mujer Gu inmortal, Yao Hu, tenía una cara redonda. Sonrió. El clima de hoy es genial. Mi humor ha mejorado mucho gracias a eso. A su lado, otra Gu inmortal femenina de la tribu Yao, Yao Xin Han, también suspiró. El clima es genial, estamos de buen humor, pero es lo opuesto para la tribu Hei. Sus ojos brillaron con una luz púrpura, mientras miraba hacia el pastizal vacío debajo de ellas con mucho interés. Al otro lado de la nube había dos Gu inmortales masculinos sentados. Ambos eran de mediana edad y tenían barbas espesas, llevaban armadura y tenían los brazos expuestos, abultados por los músculos.
Ambos no llevaban zapatos y sus pantalones eran muy cortos, casi mostraban sus rodillas. La única diferencia era que uno de ellos tenía la piel de color negro carbón, mientras que el otro tenía la piel de color amarillo oscuro. Estos eran distintivos de los miembros del clan Huang Jin. Era tribu Men. Men Jin tenía la piel color amarillo oscuro. Miró fijamente a los dos inmortales femeninos de la tribu Yao mientras decía: esa es Yao Si Han. Sus ojos irradian luz púrpura. Eso se debe al movimiento asesino característico de la tribu Yao, ojos de jade púrpura. Ese par de ojos puede ver a través de tierras benditas y grutas celestiales. La tribu Yao tiene una clara conciencia de la situación dentro de la tierra bendecida del águila de hierro. Menzin, por otro lado, levantó la vista y gritó: no es para tanto. Si de verdad competimos, nuestros puños hablarán por sí solos. Diciendo esto, de repente levantó la cabeza y miró hacia el este, solo para ver que la aurora estalló en el este. Una luz dorada irradió, mientras un hermoso palacio volaba sobre nosotros. La tribu Gon está aquí. Impresionante. Incluso trajeron la casa Gu inmortal de su tribu, el salón del amanecer dorado. La tribu Gon está muy decidida. La tribu Gon siempre se ha comportado así. Se centran en la extravagancia. No te preocupes por ellos. Los inmortales del camino recto conversaron. La mayor parte de su atención se centró en la tierra bendecida del águila de hierro. La tierra bendecida del águila de hierro era la sede de la tribu Hei. Era una tierra bendecida pública, ubicada en un solo lugar pequeño. Si la entrada no estaba abierta, el mundo exterior no podía observarla, a menos que tuvieran movimientos asesinos inmortales similares a los ojos de jade púrpura de Yao Jin-san. Los inmortales Gu del camino recto están esperando pacientemente. Según lo que sabían, los Gu inmortales del camino demoníaco ya se habían unido y atacado. Resultó que, durante el caos de las llanuras del norte, intervino un experto en el camino demoníaco de rango 7 llamado Huang Din. Este poseía un alto nivel de cultivo y había obtenido la verdadera herencia de una figura legendaria de las llanuras del norte. El gran experto en el camino de la tierra, Di Lao, tenía métodos para atacar la tierra bendita. Dado que la tierra bendita del águila de hierro era pública, estaba unida y carecía de las defensas de una tierra bendita normal. El camino demoníaco Wu inmortal, Huang Din, salió primero, trayendo un grupo de cultivadores demoníacos e inmortales solitarios para atacar. En algún momento, la tierra bendecida por el águila de hierro está destinada a colapsar. De esa manera, estaría lleno de lagunas. Incluso si la entrada no estuviera abierta, los inmortales del camino recto podrían entrar libremente. Todos, yo, Gon Er, me gustaría invitarlos a todos a atacar a la tribu Hei juntos. Afuera de la casa Gu inmortal de la tribu Gon, el salón del amanecer dorado, un viejo Gu inmortal de rango 7, vestido con una túnica dorada, habló. Es ese viejo Gon Er. Nuestra información era correcta. Efectivamente vino. La tribu Gon quiere gobernar a todos. Si entramos en su salón, sin duda será el líder de la alianza. Esta es la costumbre de la tribu Gon. La tribu Gon trajo aquí su casa Gu inmortal. Ellos tienen el mayor poder entre nosotros, los miembros del camino recto. ¿Quién sería tan tonto para dejar que la tribu Gon los lidere? Los inmortales Gu del camino recto se burlaron internamente. Nadie se movió. La tribu Gon era una tribu Huang Jin, una superpotencia. Sus ancianos supremos tenían grandes ambiciones. Querían que la tribu Gon liderara el camino recto.
pero entre las tribus Huang-Jin ninguna se sometía a las demás. Anteriormente, Yao Hun y el Señor Celestial Bai Su habían colaborado, lo perdieron ante el viejo ancestro Suen Hu, el último Wu inmortal de rango 8 del camino recto que quedaba era el príncipe Feng Xian, miembro de la tribu Gon. La tribu Gon había estado difundiendo noticias de que solo el príncipe Feng Xian podía rivalizar con el viejo ancestro Suen Hu, por lo que crecieron en audacia. Gon-Er se paró frente a la casa Wu inmortal. Pensó que sería bien recibido por el camino recto, pero después de un largo tiempo nadie se movió, ni siquiera hubo respuestas o reconocimiento. A pesar de que era viejo y experimentado, su expresión no pudo evitar volverse fea. Los Wu inmortales, la tribu Baizu, saludan al mayor Gon-Er. En ese momento, tres Wu inmortales volaron y se acercaron a Gon-Er. Entre estos tres, el líder era un Wu inmortal de rango 7, mientras que los otros dos eran Wu inmortales de rango 6. Los tres inmortales eran humildes, sonreían y emanaban calidez. La expresión de Gon-Er se tranquilizó, sintió que los tres Wu inmortales de la tribu Baisun eran amigables, y ahora podía salvar su cara. Invitó rápidamente a esos tres inmortales al salón del amanecer dorado. Los Wu inmortales del camino recto que vieron esto tenían expresiones complejas. Como la tribu Baisu no pertenecía al linaje de Huang Jin, se había convertido en una superpotencia del camino recto gracias al famoso Señor Celestial Inmortal Wu de rango 8, Baisu. El Señor Celestial Baisu era un cultivador solitario, pero después del colapso de la tierra bendecida de la corte imperial, vio la esperanza de crear su propia superfuerza. En las actuales llanuras del norte, las superfuerzas del camino recto eran en su mayoría tribus Huang-Jin. Para convertirse en una superfuerza, el Señor Celestial Baizu se acercó más en su relación con Yao Hun, trabajando con él para lidiar con el viejo ancestro Suen Hu. A pesar de que perdieron contra él en 2 contra 1, pero el objetivo del Señor Celestial Baizu se logró. Se ganó la amistad de Yao Hu y el reconocimiento de la tribu Yao. El Señor Celestial Baizu pudo crear su tribu Baizu con sus descendientes de linaje. Los inmortales de la tribu Baizu se crearon en la gruta celestial del Señor Celestial Baizu. Aunque eran pocos en ese momento, durante estas caóticas batallas en las llanuras del norte, el Señor Celestial Baizu envió a 3 a participar. Tribu Baizu. Estos Wu inmortales de la tribu Baizu son tan astutos como el Señor Celestial Baizu. Tenemos puntos de vista diferentes a los de la tribu Gon. Eso hizo que la tribu Baizu obtuviera beneficios en su lugar. Los inmortales Wu del camino recto eran en su mayoría parte del linaje Huang Jin. Habían dominado las llanuras del norte, aunque había un conflicto interno entre ellos, eran más resistentes hacia los forasteros como la tribu Baizu. Es una lástima que la tribu Baizu esté protegida por su Señor Celestial Baizu. No podemos tocarlos. Aún así, tenemos muchas maneras de lidiar con ellos. Quieren establecer una superfuerza en las llanuras del norte. Ja, no es tan fácil. De inmediato, los inmortales Wu del camino recto se reunieron y discutieron cómo tratar con la tribu Baizu. Bof. Los inmortales apenas habían empezado a hablar, cuando antes que pudieran continuar, escucharon una fuerte explosión. Innumerables miradas bajaron, vieron que en la pradera el espacio se hizo añicos como un espejo roto. Los fragmentos rotos mostraron una gigantesca extensión de paisaje. La escena dentro de la tierra bendita del Águila de Hierro se mostró frente a todos.
En este momento, los movimientos asesinos con los ojos de jade púrpura ya no eran necesarios. Los muy mortales podían ver lo que estaba sucediendo. Se trajeron toda la atención de los inmortales del camino recto. Dentro de la tierra bendita de Águila de Hierro había caos. Un gran número de Ghoul mortales del camino demoníaco competían por los recursos y tesoros de la tribu Hei. Algunos saqueaban y otros luchaban agresivamente. Crepitar. Los rayos caían por todas partes, haciendo que las rocas se hicieran añicos y volaran. Se formaron muchos hoyos profundos que quedaron carbonizados. El divino señor Tiandu estaba cubierto de chispas mientras gritaba: "La hierba linterna aquí es mía. ¿Quién se atreve a competir conmigo?". El viejo Lu y los demás se miraron entre sí. Podían ver que sus miradas estaban llenas de mucha cautela. El divino señor Tiandu obtuvo dos wins mortales del camino de rayo. Su poder de combate aumentó drásticamente. Deberíamos retirarnos. Así es, este lugar está lleno de tesoros. ¿Por qué deberíamos competir con él? Estos wins mortales eran sin excepción todos wins mortales de rango 6 de nivel inferior. Rápidamente discutieron este asunto y se fueron. En el otro extremo, una bestia desolada, águila con corona de hierro, gritó débilmente, pisoteada por un jabalí. Había un búho inmortal del camino demoníaco en la espalda del jabalí. Era corpulento y vestía armaduras. Sostenía un par de martillos de bronce mientras vestía con suficiencia. Eres solo una bestia humilde. Te atreves a atacarme furtivamente. Diciendo esto, su expresión de repente se congeló y miró hacia el este. Un pavo real volaba sobre nosotros y emanaba una aura inmortal mientras hablaba con claridad en el lenguaje humano. Suo-san, oh, es el hada Rei-Rou. La expresión de Sun-san cambió, sonrió e intentó dejarle una buena impresión. Inmortal volador, pavo real, Henrou, un inmortal Gu del camino de la transformación de rango 6. Intercambia las bestias de sola bajo tus pies con la mía. Acabo de capturar un caballo sin sombra de la bestia desolada, sugirió Henrou. Los ojos de Zhou-Shan brillaron con fuerza y asintió rápidamente. Claro, negociemos. Estoy muy dispuesto a hacer a la petición de la hada. En el otro extremo, el viento se entrelazaba con los sauces. Se podía ver a simple vista. Ráfagas de viento se movían continuamente. Una figura descendió del cielo, dijo con agitación: "Pensar que un material inmortal de rango 7, viento de jade verde, está aquí". Era un experto Wu inmortal de rango 7, Pi Shui-Han. Hermano Pi, ese material inmortal es mío. Ve a otro lugar. También apareció una figura, un erudito de porte elegante y agraciado. Las pupilas de Pyun Chun-Han se cogieron y dijo con frialdad: "Así que eres tú, erudito sin restricciones". El erudito liberado sonrió con calma. También era un experto de rango 7, y su reputación y habilidades no eran inferiores a la de Pai Chun-Han. La última vez en Taikyu no decidimos un vencedor. Peleemos ahora. Pi Chun-Han tomó la iniciativa de soltar una batalla. La sonrisa de erudito liberado se desvaneció. Escuché que el hermano Pi ha creado un nuevo movimiento asesino inmortal. Déjame echarle un vistazo. Están ocurriendo todo tipo de situaciones y los Gu mortales del camino recto observaban cómo se desarrollaban. Debido al camino demoníaco, Gu mortal Juan Di, esos sinvergüenzas demoníacos tuvieron la iniciativa. No te preocupes, la tierra bendita del águila de hierro tiene una estructura especial. Vamos a procrear águilas corona de hierro, bestias desoladas. Hay poco terreno allí, pero el cielo es inmenso, muy inmenso.
Las verdaderas valiosas son estos nidos de águilas de madera, hechos de bolas redondas. Solo una chusma. Los inmortales de la tribu Hei aún no se han presentado, ni siquiera se han descubierto los recursos principales. Ya están luchando entre ellos. Los inmortales del camino recto están listos para atacar. En ese momento, una figura cayó a la velocidad de rayo, era tan rápida que en un instante entró en la tierra bendecida del águila de hierro. ¿Quién es? Tiene el cultivo del camino de la espada. Es un joven de la tribu Nien-Her, creo que se llama Nien-Her-Pin-Sin. Los inmortales Gu del camino recto se sorprendieron. Esa persona había estado oculta, no interactuó con ninguno de los otros inmortales. ¿Quién es? En la tierra bendita, Qin Xuan-Xin sintió algo, levantó la cabeza y gritó. La luz de la espada brilló a una velocidad increíble. Qin Xuan-Xin fue decapitado. La persona que mató Nien Her-Pin-Sin. La persona que te mató, Nien Her-Pin-Sin. La luz de la espada brilló mientras se podía escuchar una voz. Bueno, ese fue los 3 capítulos. Qin Xuan-Xin podría obtener solo un nivel de cultivo de rango 6, pero ya había sufrido una tribulación celestial. Aún así, no pudo poner resistencia y fue asesinado instantáneamente por Nian Her-Pin-Shin. De inmediato, la expresión de los inmortales Gu del camino recto que no estaban luchando cambiaron. La cabeza de Qin Xuan-Xin cayó al suelo, separándose de su cuerpo. El cadáver sin cabeza escupía sangre mientras se movía continuamente. Qin Xuan-Xin había muerto con los ojos bien abiertos. La luz de la espada de Nien Her-Pin-Shin continuó disparándose hacia adelante, moviéndose con una hora imponente. El próximo en morir eres tú, Nien Her-Pin-Shin, dijo suavemente. Su voz clara resonó en el cielo. La segunda persona desafortunada también era un buen mortal del camino demoníaco, pero Nian Her-Pin-Shin ya se había revelado. Tal perturbación no podía ocultarse. Por lo tanto, el camino demoníaco buen mortal lo hizo mejor que Qin Xuan-Xin. Logró retirarse por un tiempo antes que Nian Her-Pin-Shin lo alcanzara y lo matara de un solo golpe. Las expresiones de los inmortales Gu del camino recto cambiaron nuevamente. Un Gu inmortal de la tribu Liu Xuan-Zen sonrió hacia el cielo. Nian Er-Fu, esa persona es el niño espada de la generación más nueva de la tribu Nian Er-Ban. Salió niebla y humo. Se oyó una voz que venía desde dentro. Era un Gu inmortal de rango 7, pero por su apariencia era muy joven, parecía un niño gordo de 5 o 6 años. El chico gordo rió entre dientes, miró a su alrededor con disimulo y respondió con tono maduro. En efecto, este muchacho tuvo la verdadera herencia del santo de la espada y su primer anciano supremo lo mantuvo en la tribu durante 10 años. Por eso, al salir por primera vez, está tan emocionado que parece un frenesí. Las expresiones de Liu Xuanzhen y los demás cambiaron levemente y se transmitieron entre sí. El santo de la espada, Nian Er, ya lo hablamos antes. Este hombre era un Gu inmortal de rango 8 de la tribu Nian Er. Era como Heifan en la historia, guiando a la tribu Nian Er a la vanguardia del camino recto de las llanuras del norte. El santo de la espada, Nian Er, fue un prodigio, cultivó el camino de la luz, pero se cambió el camino de la espada con éxito. Tras su muerte, dejó la verdadera herencia del santo de la espada, una prueba extremadamente difícil y mortal, y es raro encontrar herederos. Se dice que la verdadera herencia del santo de la espada se divide en 3 partes. Tras la primera ronda y tras obtener la primera parte de la verdadera herencia del santo de la espada, se le conocerá como hijo de la espada.
Pensar que después de 300 años, un nuevo y verdadero heredero del Niño de la Espada apareció en la tribu Nian-Er. La cautela aumentó en el camino recto de los buenos mortales. Si a esta persona se le permite continuar desarrollándose en el futuro, sin duda será una figura activa en el camino recto de las llanuras del norte. Si logra progresar y alcanzar el séptimo rango, si supera la segunda ronda y hereda la segunda parte de la verdadera herencia, se convertirá en el verdadero heredero del maestro de la espada. Nadie en las llanuras del norte se atrevería a menospreciarlo. De hecho, el niño de la espada, con solo un cultivo de rango 6, ya era una fuerza a tener en cuenta. En poco tiempo había matado a otro inmortal del camino amoníaco. Había matado a otro más, a otro. Había matado a otro. No, porque no tiene lógica. Había matado una vez más a otro. Sí. Niall Herpensin rugió con entusiasmo, lleno de confianza. Se movía con rapidez, unido a su espada. Solo la luz de la espada se deslumbraba a su alrededor. Su cuerpo era un borrón. La luz de la espada cambió de dirección hacia el camino amoníaco más cercano, el Go Inmortal. La luz de la espada penetró el cuerpo del Go Inmortal del camino amoníaco, pero mostró una sonrisa fría. Junior, solo porque mataste a unos pocos débiles, obtuviste el coraje para desafiarme tan descaradamente. El viejo cadáver del monstruo venenoso dijo esto mientras un humo púrpura se elevaba desde sus aterradoras heridas. El humo púrpura se disipó, curando su cuerpo, pero la luz de la espada de Nian Erpin-Sin se hizo añicos, revelando su verdadera apariencia. Finalmente se pudo ver la apariencia de Nian Erpin-Sin. Tenía cejas afiladas y ojos claros. Era un joven apuesto. Bloqueo. De repente se cubrió la boca con la mano, pero no pudo evitar que la sangre venenosa púrpura fluyera de su boca y nariz. Pelea conmigo otra vez. Niall Erpin-Sin está gravemente herido, pero sus ojos ardían con llama de entusiasmo. Entonces te mataré antes de buscar el tesoro aquí. El viejo monstruo, cadáver venenoso, sonrió siniestramente. Los jóvenes de hoy en día son realmente intrépidos e ignorantes. Nian Erfu echó un vistazo antes de apartar la mirada. Luego su figura desapareció en el aire, antes de aparecer junto al cadáver de Qin Xuanzin. Al momento siguiente, Nian Erfu extendió su pequeño y gordo brazo, salvando el cadáver de Qian Xuanzin. Inmediatamente el cuerpo y la cabeza de Qian Xuanzin fueron sostenidos por una fuerza sin forma y volaron hacia la apertura inmortal de Nian Erfu. Los jóvenes son tan engreídos que ni siquiera quieren su botín. Este es el cadáver de un Wu inmortal. Aunque no se pueda obtener su Wu inmortal, todas sus marcas Dao siguen aquí. Nien Erfu negó con la cabeza. A pesar de que era un maestro Wu superior de rango 7, era una persona codiciosa. Incluso cuando Nian Erpin Sin y el viejo cadáver monstruoso venenoso estaban peleados y participando en una dura batalla, no ayudó, sino que tomó el cadáver de Gu inmortal que Nian Erpin-Sin había dejado atrás. Muere, muere, esto es mío, nadie puede intentar quitármelo. Yo, Mejin, estoy aquí. ¿Quién se atreve a pelear conmigo? La escena se volvió más caótica, pues tras el ataque de Nian Erpin-Sin, los demás Gu inmortales del camino recto también entraron en acción, entraron a la tierra bendita del águila de hierro. De esa forma surgieron todo tipo de conflictos y se produjeron batallas por diversos recursos. Los gritos de las águilas se podían oír continuamente. Un pavo real desolado levantó la cabeza, mostrando una profunda emoción humana de deseo en sus ojos. Este era naturalmente el inmortal volador pavo real, Herou. Cuántas águilas coronas de hierro.
La tierra bendecida del águila de hierro de la tribu Hei hace honor a su nombre. Herrou pensó: si pudiera esclavizar a todas estas bestias desoladas. La tierra bendecida del águila de hierro tenía menos espacio en tierra y mucho más en el cielo. Los recursos terrenales eran mucho más valiosos que los del cielo. Los inmortales Q de la tribu Hei no aparecieron, pero habían movilizado todas sus águilas de corona de hierro, sellando el cielo. Un gran número de águilas de corona de hierro, bestias desoladas, volaron por el cielo, y cualquiera que traspasara las fronteras era atacado inmediatamente por ellas. Debido a esto, la mayoría de los Gwyn mortales del camino demoníaco eligieron actuar en el terreno. Querían primero obtener los recursos en el terreno. Más vale pájaro en mano que cientos volando. Pero Heron, las águilas con coronas de hierro ejercían un inmenso atractivo, porque en su plan de cultivo, su siguiente transformación fue la transformación del águila de corona de hierro. Las bestias... Ya me está dando sueño. La bestia de su lado pavo real voló en el cielo, y rápida. En un momento, Heron atrajo la atención de varias águilas de corona de hierro. Heron estaba alerta internamente, se retiró rápidamente de las águilas de corona de hierro que atraía. Ya estaba sola, no podía luchar con tantas bestias desoladas y águilas de corona de hierro. Ella planeó atraer uno y luchar contra él sola, capturarla lentamente. Eso es madera de afinidad. Murokin Sin aterrizó, mirando el árbol sin raíces que crecía en el estanque. Sus ojos brillaban intensamente. Ada Murón es muy perspicaz. Eso es todo, respondió un cultivador solitario muy mortal. Llamaba Yunlin, conocido como el Caballero de las Nubes. Había llegado antes que Murokin. Si se estaba concentrando en recolectar, se estaba concentrando en recolectar la madera definida aquí. Murokin vio que el Caballero de la Nube Yunlin estaban tomando acción. No lo destruyó, solo observó en silencio. Y esperó pacientemente hasta que Yunlin logró quedarse con toda la madera de longitud. Me avergüenza haber hecho esperar a las hadas, dijo el caballero de las nubes Yunlin con una expresión amable y cálida. Muron-Kenshin sonrió. A decir verdad, esta madera definida es un material inmortal de rango 6, pero es muy adecuado para mí. Me pregunto si podemos entrenar ahí. El caballero de las nubes sonrió y antes de que Muron-Kenshin terminara de hablar dijo: la madera definida es muy frágil, el proceso de recolección no debe interferir. Si no fuera por tu paciencia, ¿cómo la hubiera conseguido? Podemos entrenar y si ganas te entregaré toda la madera definida. Bueno, Sin negó con la cabeza. No, no necesito todo, solo necesito la mitad. Por favor. Caballero, por favor. Los dos lucharon sin usar su verdadera fuerza. No estaba decidido quién sería el vencedor. El caballero de las nubes Yunlin le dio la mitad de la madera de afinidad a Muron-Sin. Ambos se fueron satisfechos. La gran mayoría de los mortales del camino recto se comportaron con mucho autocontrol y cortesía. Nyan Erpin-Si y Nyan Erfun de la tribu Nyan fueron excepciones entre los del camino recto. Aunque Camino Recto estaba floreciendo aunque Camino Recto estaba floreciendo en el mundo inmortal de las llanuras del norte, suprimiendo el camino demoníaco y a los mortales solitarios. Los mortales del Camino Recto que llegaron hace un momento no podían igualar los números del camino demoníaco y los inmortales solitarios. La razón era que las demás tribus Huang Jin tenían sus propios territorios y recursos que defender. Aunque el camino recto contaba con muchos inmortales, estos debían progresar, pero estos debían proteger diferentes lugares. Al final, solo ellos podían ser enviados. Por lo contrario,
el camino demoníaco, los cultivadores solitarios no tenían tales problemas. Hay otra razón. Las superfuerzas contaban con inmensos recursos y tenían bajo su mando fuerzas mortales. Eran bastante tolerantes con los inmortales solitarios, tanto demoníacos como inmortales solitarios. Mientras sus beneficios no se vieran afectados, no se enfrentarían. Los inmortales no eran fáciles de matar. Si se establecía un rencor, irían y atacarían sus territorios. Sería un gran dolor de cabeza incluso para las superfuerzas. Como dice el refrán, el que está abajo no tiene por qué temer a caer. Por otro lado, Unterfenchon, erudito liberado, y Pin Choi Han había decidido quién sería el vencedor. Pin Choi Han tenía un nuevo movimiento asesino, pero no pudo competir contra el movimiento asesino característico miriadas de luces. Pin Choi Han resopló y se fue directamente sin dudarlo. No valía la pena hacer un esfuerzo adicional para conseguir algunos recursos simples. Aunque los inmortales del camino demoníaco eran libres, a menudo trabajaban solos. Cuando las calamidades y tribulaciones descendían, tenían que confiar en sí mismos. No eran como las fuerzas del camino recto, con inmortales de su tribu a las que podían confiar y buscar ayuda. Por otro lado, los inmortales Gu del camino demoníaco y los inmortales solitarios eran muy cautelosos de sus calamidades y tribulaciones. A menudo calculaban el costo de la lucha. Estaba bien luchar por los recursos, pero si el gasto de esencia inmortal era demasiado alto, no procederían con un trato perdedor. En el cielo la tierra bendecida del águila de hierro, el salón del amanecer dorado de la casa Gu inmortal todavía flotaba en el lugar original, brillando con una espeluznante luz dorada. Los inmortales Gu de la tribu Gon y la tribu Baizu no habían actuado, estaban hablando dentro del salón. Gon de la tribu Gon, ya estaba ansioso, pero no mostró expresión alguna en su rostro. Mencionó con diferencia: todos se pelean por los recursos de la tribu de la tierra bendecida de la águila negra, de la águila de hierro. Apenas queda nada, tu tribu aún no entra. Los inmortales de la tribu Baisun se miraron, sacudieron la cabeza y respondieron: los valiosos recursos de la tribu bendita del águila de hierro están en el cielo. Los inmortales de la tribu Hei aún no han aparecido. La batalla está en plena fase. Gun-Er está sorprendido y asombrado, aunque esta tribu Baizu ahora está en el camino recto, protegido por el Señor Celestial Baizu. Su fundación no podía compararse a las tribus Huan Jin. En este momento, los inmortales de la tribu Baizu actuaron con calma y serenidad, sin ansiedad ni prisa en absoluto. Eran realmente confusos. No vale más. Me cansé. 3 de 3.